Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Soy Cristian Moya y el día de hoy tengo el gusto de presentarles el tema de diabetes mellitus tipo 2. Previo a este video, hice un video donde expliqué la fisiología de la insulina y uno en el que hablé de diabetes mellitus tipo 1. Les dejo el link de ambos videos en la descripción por si quieren checarlos y tener un panorama un poco más amplio de esta enfermedad. También los invito a suscribirse a este canal para que sigan recibiendo contenido médico a través de videos interesantes y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto en cuanto subamos nuevos videos. Sin más preámbulo, comenzamos con el tema de hoy. Iniciaremos hablando de la definición de diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno heterogéneo, una enfermedad crónica, que es resultado de una deficiencia relativa de insulina y resistencia periférica a esta misma hormona. Estos son los dos datos pivotes que vamos a tener en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 o de la etiología. Esto también va a ser consecuencia de la combinación tanto de factores genéticos como ambientales. La suma de estos factores o la combinación nos va a conducir al desarrollo de esta entidad. Anteriormente, la diabetes mellitus tipo 2 era conocida como diabetes insulino independiente o diabetes del adulto, ya que esta enfermedad comúnmente no es tratada con insulina, aunque en algunos casos, en ciertos estadios de esta enfermedad, puede requerirse la insulinoterapia y por lo tanto el término de diabetes insulino independiente ya está en desuso porque ciertos pacientes con esta enfermedad sí necesitan insulina. Y ya no es considerada diabetes del adulto porque también esta enfermedad puede afectar población joven y por lo tanto también se descartó este último término. El total de pacientes con diabetes mellitus, la diabetes tipo 2 representa entre el 90 y 95% de los casos de diabetes. Es la causa más frecuente de diabetes mellitus. Existen numerosos factores de riesgo que pueden conllevarnos al desarrollo de esta enfermedad. El más importante, sin lugar a dudas, va a ser la obesidad central, dado que esto nos va a predisponer al desarrollo de resistencia a la insulina, que como ya vimos es el pilar para la fisiopatología de esta entidad. También existen otros factores como puede ser la edad avanzada. Mientras más, mientras más, mientras más edad tenga una persona, mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Sobre todo personas arriba de 45 años y 60 años es el pico máximo de esta entidad. El sedentarismo también va a ser importante. Mientras más sedentario sea una persona, mayor riesgo de padecer esta enfermedad. La alimentación también va a ser importante, dado que el consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra predisponen a obesidad central y por consiguiente a diabetes mellitus. Además, tener en cuenta que la gran mayoría de estos alimentos tienen altas concentraciones de azúcar que pueden de alguna forma generarnos hiperglucemia y favorecer el desarrollo de esta entidad. La diabetes gestacional también va a ser muy importante. Si una mujer embarazada sufre de diabetes eh, durante este periodo, el riesgo de padecer diabetes en esta persona se va a aumentar y también va a aumentar el riesgo de diabetes en el producto o en su hijo. Tener otras comorbilidades también puede condicionarnos a un mayor riesgo de esta enfermedad, como puede ser el caso de la hipertensión arterial y las dislipidemias. El grupo El grupo etario también va a ser muy importante, o la raza que tenga la persona. Generalmente, las personas que tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad van a ser personas de origen afroamericano, latinoamericanos, asiáticos americanos y algunas personas también que vivan en islas del Pacífico y sobre todo también americanos nativos. Van a ser un grupo de alto riesgo de padecer esta enfermedad. Otro factor importante va a ser el sueño. Tanto el sueño corto como el sueño prolongado van a ser factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Sueño corto se entiende aquí como menos de 5 horas y sueño prolongado más de 9 horas. Entonces, si eres una persona que duerme muy poco o que duerme de más, existe un mayor riesgo de padecer esta enfermedad por la desregulación de los ciclos circadianos. El hábito tabáquico también va a ser muy importante. El hecho de que una persona fume aumenta el riesgo y de una forma independiente de padecer diabetes mellitus, a pesar de no tener un factor genético, la aumenta. Y como ya hemos mencionado, la obesidad central, sobre todo, va a ser el pilar que nos va a condicionar a la resistencia a la insulina.
Como ya habíamos comentado, existen numerosos factores de riesgo. Los anteriores que les mencioné son los más importantes. Sin embargo, también existen otros que vale la pena recalcar, como pueden ser ciertas patologías, como es el caso del síndrome de ovario poliquístico, el antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, sobre todo aterosclerosis, acantosis nigricans. Si una persona tiene acantosis nigricans, es muy sugestivo de que esta persona tenga resistencia a la insulina y por lo tanto tenemos que sospechar de un riesgo alto de diabetes. Historia de diabetes gestacional ya hemos visto que nos condiciona tanto a un riesgo para la madre como al producto. Y la macrosomía, generalmente niños que nacen con un peso mayor a 4 kilogramos ya son considerados macrosómicos y estos también tienen un riesgo de padecer diabetes. Medicamentos, sobre todo medicamentos como glucocorticoides, algunos fármacos utilizados para el tratamiento de VIH, sobre todo inhibidores de proteasas, el uso de tiazidas. En general, todo este tipo de medicamentos puede aumentar el riesgo de diabetes, ya sea porque favorece la resistencia a la insulina o porque daña directamente a las células beta y disminuye la secreción de insulina. El sueño corto, como ya hemos visto, y el sueño prolongado, y factores psicosociales y económicos. Algo importante también de los medicamentos es incluir también los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos atípicos también son considerados medicamentos que pueden favorecer el riesgo de diabetes. Hablando de la epidemiología, ya hablamos algo de los factores de riesgo. Continuando con la epidemiología, esta enfermedad ha ido en aumento en los últimos años. En el 2013 se demostró que había hasta 381.8 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2 en todo el mundo. Se espera que esta cifra aumente hasta 591.9 millones en el 2035, con un aumento del 55%. Esta enfermedad sobre todo afecta a países occidentalizados o del occidente, pero también ha habido un aumento en países tercermundistas, dado que estos países tercermundistas han demostrado una alta frecuencia en la obesidad. Y como ya vimos, la obesidad central, sobre todo, es un factor de riesgo bastante importante para desarrollar esta entidad. Pero, si se fijan, es una enfermedad bastante prevalente que afecta a la gran mayoría de los países. Y bueno, aquí observamos la asociación entre el índice de masa corporal y el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Si se fijan, el punto de corte aquí va a ser el IMC de 25, porque a partir de 25 del IMC entramos a una categoría de sobrepeso. De 25 a 30 es sobrepeso y arriba de 30 ya es obesidad. Si se fijan, se comparan las dos poblaciones de hombres y mujeres. El riesgo de padecer diabetes de lo que va de de 22 a 25 es relativamente muy bajo, pero conforme se supera este umbral o este límite, perdón, el riesgo aumenta notablemente, aumentando aún más cuando la persona ya está con un IMC considerado de obesidad, arriba de 30. ¿Se fijan? Se dispara mucho hacia la alza. Entonces es aquí la importancia de conocer que la obesidad es bastante importante para la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2. ¿En qué personas vamos a hacer un tamizaje o en qué personas vamos a hacer pruebas diagnósticas en las que se sospeche que existe diabetes mellitus? Existen numerosos criterios que se pueden utilizar para realizar este tipo de pruebas, ya sea para identificar pacientes diabéticos o pacientes con prediabetes, sobre todo en personas que se muestran asintomáticas, ¿sí? Más adelante veremos este término de prediabetes, de hecho haré un video exclusivo en donde hablaremos de esta parte, pero en general se manejan numerosos criterios para sospechar de diabetes o de prediabetes. El que más nos va a importar aquí va a ser el hecho de que una persona tenga sobrepeso u obesidad, que como ya vimos, se refiere a un índice de masa corporal de 25 o más en la población general y exclusivamente en la población asiática, en americanos asiáticos, de 23 o más, dado que este tipo de población tiende a ser más delgada en comparación con el resto de la población
y pues se toma como parámetro 23, mientras que en el resto de la población 25. Además de esto, se puede hacer tamizaje en personas que tengan familiares directos con diabetes, familiares de primer grado, padres, hijos, hermanos. La cuestión de la etnicidad y la raza que tengan mayor riesgo, como ya habíamos mencionado, afroamericanos, latinoamericanos, americanos nativos, es un grupo muy importante de riesgo, americanos asiáticos y personas que vivan en islas del Pacífico. Historias de, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, algún tipo de dislipidemia o desregulación en lípidos, HDL menor a 35 y triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro. Mujeres que tengan el antecedente de síndrome de ovario poliquístico, de hecho la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia van de la mano con la patogénesis de esta entidad, la inactividad física o el sedentarismo y otras condiciones asociadas a la resistencia a la insulina, como puede ser obesidad severa o que haya hallazgos físicos de acantosis nigricans. Igual esto lo veremos un poco más adelante en las manifestaciones clínicas de diabetes tipo 2. Personas con prediabetes. La prediabetes va a ser definida como aquella entidad en la cual no hay una buena, no hay una buena homeostasis de la glucemia. Generalmente estas personas tienen un alto riesgo de padecer diabetes, están al margen de desarrollar esta entidad y laboratorialmente estas van a tener una hemoglobina glicada de 5.7% o mayor hasta 6.4%. Y pueden también tener eh, glucosa en glucosa en ayuno alterada y glucosa postprandial o las pruebas de tolerancia a la glucosa ligeramente alteradas. Este tipo de pacientes que tengan prediabetes deben de hacerse las pruebas diagnósticas de diabetes cada año para evitar que esta enfermedad progrese y pueda aparecer la diabetes mellitus tipo 2. Mujeres que hayan tenido diabetes gestacional deben de hacerse pruebas diagnósticas cada 3 años. Y para todos los pacientes que sean mayores a 45 años de edad, deben de empezar a hacerse también este tipo de tamizaje y las pruebas diagnósticas. Si los resultados son normales en la población general, se requiere de hacer las pruebas diagnósticas cada 3 años como mínimo, ¿sí? Y siempre se tienen que considerar los resultados iniciales y los factores de riesgo que puedan tener esta población. Bien, para el diagnóstico de diabetes vamos a manejar diferentes criterios. En general vamos a manejar 4 criterios. El primero va a ser glucosa plasmática en ayunas, 126 miligramos por decilitro, igual o mayor a este rango, a este parámetro, perdón. En ayunas se refiere a que la persona no consuma alimentos en por lo menos 8 horas tras el consumo último de alimentos, ¿ok? La persona debe de dejar de consumir alimentos por mínimo 8 horas. Prueba de tolerancia a la glucosa. Esta se refiere a que el paciente debe tomar una solución glucosada de 75 gramos, una solución anhídrida en agua. Se toma esta solución de glucosa y después de 2 horas, si esta persona tiene una glucemia de 200 miligramos por decilitro igual o mayor a este dato, ya es también una prueba positiva. Hemoglobina glicada igual o mayor a 6.5% va a ser también diagnóstico de diabetes. Y por último, en pacientes que tengan síntomas clásicos de hiperglucemia o de crisis hiperglucémica, se puede hacer una prueba aleatorizada de glucosa y si esta es positiva, debe de ser igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. ¿Va? Vale la pena recalcar aquí que de los 4 que les mencioné anteriormente, aquellos que tienen asterisco, para que sea diagnóstico de diabetes tiene que haber por lo menos 2 pruebas anormales, ya sea de una sola muestra o de 2 muestras separadas, y que exista ausencia de hiperglucemia inequívoca. O sea que
no existan falsos negativos ni ninguna alteración que pueda afectarnos en la prueba diagnóstica. Por citar algunos ejemplos, en la hemoglobina glicada, cuando una persona tiene deficiencia de hierro, anemias, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, puede alterar esta prueba y darnos un falso positivo. Entonces aquí tenemos que ser muy meticulosos y tener en cuenta que no exista una equivocación al momento de realizar este tipo de pruebas. Y por eso normalmente se utilizan dos pruebas para confirmar el diagnóstico, solamente en aquellos que tienen asterisco. Y para, para comparar lo que es una persona normal con datos de glicemia normales, personas con prediabetes y personas con diabetes mellitus tipo 2, tenemos esta tabla. Una persona normal generalmente tiene una hemoglobina glicada menor a 5.7%. Esto varía dependiendo de las guías que nos estemos basando. En la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, se considera este valor, mientras que en la OMS, Organización Mundial de la Salud, es menor a 6%. Pero nosotros nos vamos a basar por ahora en la ADA. Menor a 5.7% es considerada una persona normal. Cuando una persona tiene prediabetes, que como ya vimos es la entidad en la que existe eh, esta alteración de la glucosa, pero no ha llegado el punto en el cual ya se considera diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de pacientes está en alto riesgo de padecer diabetes tipo 2. Están en el límite, por decirlo así. El rango de esta prediabetes va a ser de 5.7 a 6.4. Y si ya es mayor a 6.5%, ya es considerada diabetes mellitus tipo 2. En, en glucosa en ayuno, o bueno, este es en inglés, fasting plasma glucose, una persona normal tiene que tener menos de 100 miligramos por decilitro cuando es prediabetes de 100 a 125 y diabetes mellitus tipo 2 mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. También podemos hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, como ya habíamos visto, de la solución glucosada en una solución anhídrida de agua. La población normal debe de tener menos de 140 miligramos por decilitro. Personas con prediabetes de 140 a 199 y personas diabéticas tipo 2 de 200 o más miligramos por decilitro. Ya que definimos este trastorno metabólico y que hablamos de los criterios diagnósticos para definir a la diabetes mellitus tipo 2, ahora nos enfocaremos en la fisiopatología de esta entidad. Tenemos que esta entidad va a ser multifactorial. Numerosas causas pueden generarnos diabetes mellitus tipo 2. Involucra tanto factores genéticos, dado que existen genes que aumentan la susceptibilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, y factores ambientales que pueden precipitar el desarrollo de esta entidad. Bueno, los cambios fisiopatológicos que vamos a encontrar en un paciente con diabetes tipo 2 va a ser, en primera instancia, una disfunción de células beta, ¿sí? Estas células beta no pueden producir adecuadamente insulina, resistencia a la insulina e inflamación crónica. La inflamación crónica generalmente va ligada a la obesidad central. La obesidad, a fin de cuentas, es una enfermedad crónica que involucra inflamación, y esta inflamación crónica es también muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. Digamos que primero se desarrolla la obesidad, después esta obesidad genera inflamación crónica, esta inflamación crónica desencadena la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina puede desestabilizar a las células beta, generando las células beta disfuncionales. Igual esto lo veremos un poquito más adelante y veremos algunos mecanismos fisiopatológicos y moleculares que explican esto. Cuando una persona tiene una deficiencia relativa a la insulina y una resistencia a esta hormona en los tejidos, tenemos una alteración, por ende, de la homeostasis de la glucosa, ¿ok? El hecho de que no pueda actuar la insulina adecuadamente en los tejidos o que ésta no pueda ser producida de una forma adecuada por una deficiencia relativa, va a hacer que la glucosa no pueda ser internalizada dentro de las células, y esto nos va a condicionar a elevación de glucosa extracelular. Esta elevación de glucosa extracelular es conocida como hiperglucemia. La hiperglucemia tiene efectos glucotóxicos en numerosos tejidos,
generándonos también complicaciones microvasculares y macrovasculares. En complicaciones microvasculares entendamos como retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, mientras que en complicaciones macrovasculares tenemos a la aterosclerosis y todas las enfermedades derivadas de estas, ¿va? Ya sea infarto agudo al miocardio, evento cerebral vascular, etcétera. Más adelante veremos esta parte. Bien, la, los mecanismos fisiopatológicos que nos pueden explicar por qué se da hiperglucemia en una persona con diabetes mellitus tipo 2 son 8 principales. A este grupo de fenómenos se les conoce como octeto minoso y como ya mencioné, engloba todos los procesos fisiopatológicos y procesos bioquímicos que se generan eh, tras la alteración en la homeostasis de la glucosa y las hormonas reguladoras. Tenemos, tenemos que son 8 principales. El primero va a ser una disminución en la secreción de insulina por parte de las células beta. Conforme se va desencadenando la resistencia a la insulina, estas células beta, digamos que se ven forzadas o por la misma acumulación de lípidos que pueda tener una persona con obesidad central, se genera una acumulación lipídica tópica en las células beta que conlleva a una disfunción. Y esta disfunción hace que se genere una menor producción y secreción de insulina. Entonces, por lo tanto, vamos a tener insulina reducida. Otro de los efectos que vamos a tener en el octeto minoso va a ser un aumento en la secreción de glucagón, que es una hormona contrarreguladora producida por las células alfa pancreáticas, de los islotes pancreáticos. Esta, este glucagón es una hormona catabólica que a fin de cuentas aumenta los niveles de glucemia, favoreciendo la hiperglucemia. ¿Ok? También tenemos otro efecto que es la disminución del efecto incretina. Recordemos que las incretinas, como vimos en el video de fisiología de la insulina, son hormonas gastrointestinales que favorecen o amplifican la secreción de insulina por parte de las células beta. Si se disminuye este efecto de incretina, la amplificación o, sí, la potenciación de secreción de insulina también se va a reducir. Tenemos también un aumento en la lipólisis también por los efectos del glucagón y de otras hormonas contrarreguladores a la insulina, se favorece el catabolismo y uno de los efectos catabólicos es la lipólisis. Y esta lipólisis favorece la liberación de ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden también acumularse de forma ectópica en los tejidos como músculo, hígado, células beta pancreáticas, generándonos a su vez una disfunción de células beta y una mayor resistencia a la insulina. También, si la glucosa no está pudiendo ser aprovechada por nuestro cuerpo, el cuerpo a fin de cuentas desencadena mecanismos compensatorios para a fin de que esta glucosa siga circulando y pueda ser internalizada por las células. Esto lo hace a través de la reabsorción renal. Se va a favorecer este proceso de reabsorción renal y por lo tanto también va a favorecer, si se reabsorbe la glucosa, una mayor concentración de esta molécula en el medio extracelular, favoreciendo la hiperglucemia. Si la insulina no puede actuar en los tejidos periféricos y se desencadena esta resistencia a la insulina, la glucosa no puede ser captada por tejidos que son muy afines a la insulina, tales como el músculo. Si esta captación se ve alterada o es inadecuada, pues esta glucosa no se va a captar y va a favorecer también la hiperglucemia. También tenemos una disfunción de neurotransmisores, ¿sí? También como vimos en el video de la fisiología de la insulina, la insulina también tiene efectos en regular la saciedad junto con la leptina. Si esta, si esta se va alterada, esta saciedad no se va a controlar y la persona va a empezar a comer mucho, no va a saciar su hambre y esto va a favorecer que también pues la persona consuma alimentos y no cese, y esto también puede favorecer la hiperglucemia. A su vez, también hay afectación de otros neurotransmisores, como puede ser la serotonina, el, el péptido similar al glucagón, sus receptores aquí, y la sustancia P.
Eh, También, conforme no se puede aprovechar la glucosa, nuestro hígado a fin de cuentas trata de compensarlo y favorece la gluconeogénesis. Aumenta la producción hepática de glucosa y esto pues a fin de que se genera más glucosa para que ésta pueda ser aprovechada por los tejidos. Sin embargo, pues es un engaño a fin de cuentas porque el hígado produce más glucosa para que ésta esté circulando y pueda actuar en los tejidos, pero si a fin de cuentas no hay insulina funcional o esta no puede actuar adecuadamente en los tejidos, toda esta producción de glucosa hepática va a conllevarnos a lo mismo, a hiperglucemia. Se fijan, mencioné 8 procesos. En esta imagen muestran otros dos adicionales. Estos no son considerados parte del octito minoso, pero en la actualidad también se ha demostrado que son efectos de las alteraciones metabólicas de la diabetes mellitus tipo 2. Y estas son resistencia a la insulina vascular y la cuestión de la inflamación. También la inflamación va a estar muy ligado a esto, dado que, como ya vimos, cuando una persona sufre de obesidad o sobrepeso, esta, esta obesidad conlleva a liberación de citocinas proinflamatorias, como estas que mencionamos aquí, que se muestran aquí en la imagen. Y todas estas citocinas proinflamatorias también, de alguna forma, favorecen la hiperglucemia, ya que favorecen la resistencia a la insulina. En la siguiente diapositiva o en las siguientes dos diapositivas vamos a explicar esto en más detalle. Pero todos estos fenómenos en conjunto van a hacer que se desencadene la hiperglucemia y esta hiperglucemia tener efectos glucotóxicos en numerosos tejidos, generándonos una afectación multiorgánica. También el papel de la genética y su relación con la diabetes mellitus tipo 2. Ya habíamos visto que si una persona tiene antecedentes familiares de diabetes, es muy probable que ésta pueda desarrollar esta entidad. El riesgo va a aumentar mucho más cuando se trate de la madre que tiene esta enfermedad en comparación con el padre. También suele ser de origen poligénico. Hay numerosos genes involucrados en esta enfermedad. Los genes que mayormente se han demostrado son muchos, pero los que más recalca la literatura son estos de aquí. Todos estos tienen que ver tanto con la renovación celular de las células beta como en el crecimiento de esta, ¿sí? De estos que les menciono aquí, el que va a tener una, un alto impacto va a ser el TCF7L12, ¿ok? El TF7L12 es un factor transcripcional que participa en la vía de señalización de WNT, es una vía de crecimiento también, que se ve involucrada con la renovación de las células beta. Todas estas, a fin de cuentas, participan en lo mismo. Algunas de estas favorecen la síntesis de canales, como puede ser esta, de aquí, el KCNJ11, que participa en la síntesis de los canales de potasio sensibles a ATP, que también pues van de la mano con la secreción de insulina. Todos estos van a participar ya sea en la renovación celular como en los componentes que son necesarios para la secreción de insulina. Entonces, si se ve mutado uno de estos genes o varios, va a ser que el individuo que tenga estas mutaciones o alteraciones sea más susceptible a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, siempre y cuando se dé un fenómeno precipitante. También otro factor importante aquí va a ser las modificaciones epigenéticas que alteran la función de las células beta. En general, los factores ambientales son importantes en la cuestión epigenética y son todas estas modificaciones que sufren los genes que a fin de cuentas pueden alterar la funcionalidad de estas células beta. También se ha demostrado que patológicamente las células beta sufren de numerosos cambios en el transcurso de la enfermedad, de esta enfermedad. Se ha demostrado que su masa va a ser reducida hasta el 30 a 40%. Recordemos que las células beta, del total de los islotes pancreáticos, las células beta representan hasta un 60% en una persona normal. En una persona con diabetes mellitus tipo 2, esto se va a reducir hasta 30 a 40%. Los mecanismos propuestos de esta reducción de masa o disminución de células va a ser ya sea que se desencadene la apoptosis o autofagia,
ya sea que haya depósitos de amilina, también conocido como polipéptido amiloide derivado de islotes pancreáticos, o por la presencia de ácidos grasos libres. En general, cuando una persona desencadena resistencia a la insulina, hace que sus células beta en un inicio se forcen y liberan más insulina. Si el cuerpo detecta que la insulina no está actuando adecuadamente, ¿qué dice? Hay que secretar más, hay que desarrollar una hiperinsulinemia. Perdón. Esta hiperinsulinemia hace que las células beta a la larga se vuelvan disfuncionales y no produzcan adecuadamente insulina. También las células beta, recordemos que producen también amilina o el polipéptido amiloide derivado de islotes pancreáticos. Cuando las células beta producen mucha insulina, también liberan amilina. Y esta amilina puede generar depósitos en las células beta que hace que estas células beta se vuelvan disfuncionales. Digamos que es un ciclo que a fin de cuentas va a afectar más a las células beta. Se produce insulina, también se libera amilina y esta amilina se deposita en las mismas células beta y esto genera un fallo en estas células. Igual, los ácidos grasos libres, producto del depósito ectópico de lípidos que pueda tener una persona con obesidad central, hace que estas células beta se vuelvan disfuncionales y por ende reduzca su masa y se vuelvan menos funcionales. Bien, ya hablamos un poco de la resistencia a la insulina. Vale la pena definir a qué se refiere esta entidad, este trastorno. La resistencia a la insulina se define como aquella disminución a la respuesta de los tejidos a la insulina, ¿ok? Si un tejido no actúa adecuadamente tras el estímulo de la insulina, hace que se desencadene esta resistencia. Clínicamente, esto se va a evaluar mediante la medición de la capacidad de una dosis fija de insulina para promover la utilización corporal total de la glucosa. Por decirlo así, si a una persona le administras insulina para comprobar que existe resistencia a la insulina, esta persona puede tener altas concentraciones de insulina, pero la glucosa puede estar normal o incluso elevada. En esta persona se comprueba que existe resistencia a la insulina porque tras la administración exógena de insulina, esta insulina no está haciendo su efecto biológico normal, que es la captación de glucosa. A fin de cuentas, si tú administras insulina en una persona normal, lo ideal es que los niveles de glucosa o de glucemia disminuyan. Pero en una persona que tiene resistencia, los niveles de glucosa pueden estar normales o altos y los niveles de insulina elevados. El principal factor de riesgo que va a contribuir a este fenómeno va a ser la obesidad central, dado que la obesidad central, como ya vimos, favorece la liberación de ácidos grasos y estos ácidos grasos intervienen en la señalización de la insulina. A continuación veremos esto más detalle. En general, en la obesidad central hay liberación tanto de adipocinas, que son citocinas derivadas de adipocitos que tienen efectos en la señalización de la insulina, cuyo efecto pues es inhibir esta señalización. Ácidos grasos libres que también contribuyen a la disfunción de células beta y a la resistencia de esta hormona, de las células beta. La inflamación, en general las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral tipo alfa, la interleucina 6, interleucina 1, entre otros, pueden también afectar la señalización de la insulina, generándonos esta resistencia. Y algo importante también a tener en cuenta es que la resistencia a la insulina va a variar dependiendo del tejido. Este fenómeno se conoce como heterogeneidad hística en la resistencia a la insulina, dado que cada tejido responde de una forma diferente a la insulina y por lo tanto los efectos van a ser diferentes en cada tejido. Aquí vamos a explicar cómo es que se lleva a cabo la resistencia a la insulina desde el punto de vista molecular. Tenemos que los adipocitos son células funcionalmente activas, perdón, que conforme aumentan de tamaño, como es en el caso de la obesidad, hace que se liberen diversas sustancias o moléculas entre estas citocinas proinflamatorias que pueden afectar la vía de señalización de la insulina. La insulina, recordemos que a fin de cuentas es una hormona
que se liga de forma extracelular en su receptor de insulina y que a través de diferentes vías de señalización intracelulares favorece efectos tanto metabólicos como es la translocación de los GLUTs y efectos mitogénicos que van relacionados al crecimiento y diferenciación celular. Cuando una persona presenta obesidad, sobre todo obesidad central, la mayor parte de estos adipocitos van a tener un mayor tamaño. Y al tener un mayor tamaño, hace que estos adipocitos produzcan más sustancias o moléculas. Estas moléculas que van a tener un gran impacto van a ser las citocinas proinflamatorias. Por citar algunos ejemplos, tenemos al TNF-alfa, interleucina 6, ácidos grasos, el inhibidor del activador del plasminógeno y una disminución de adiponectina. Toda esta liberación de sustancias y de moléculas hace que la vía de señalización de la insulina se vea afectada. Existen diferentes mecanismos por los cuales esto puede generarnos estos cambios. Entre estos está que las citocinas proinflamatorias pueden ligarse a su receptor de transmembranal de TNF-alfa o receptor de TNF-alfa y desencadenar la activación de sinasas que de alguna manera afectan al receptor de insulina. Normalmente, cuando la insulina se liga a su receptor, activa dominios catalíticos de tirosincinasa. Favorecen mecanismos de autofosforilación, sobre todo de las cadenas beta en sus dominios catalíticos. La insulina llega, se une a las unidades alfa. Esta unión de las unidades alfa favorece la activación de estos dominios catalíticos en las subunidades beta y hace que se fosforilen residuos de tirosina. Esta fosforilación de residuos de tirosina hace que se activen sustratos del receptor de insulina, que también se fosforilan y activan numerosas enzimas, como puede ser la fosfatidilinositol 3 sinasa, el AKT y otras más. Pero bueno, cuando esto sucede de una forma normal, fisiológica, en una persona normal, se dan los efectos tanto metabólicos como mitogénicos que mencionamos anteriormente. Cuando una persona tiene obesidad, se liberan todas estas sustancias proinflamatorias que hacen que esta vía de señalización se sense o se detenga. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, estas citocinas proinflamatorias, al unirse a su receptor, favorecen la activación de sinasas, como es el caso de JNK, o también llamado Janus amino terminal sinasa, IK beta sinasa y la proteína sinasa C. Todas estas son sinasas, es decir, son enzimas que van a fosforilar. A diferencia de la tirosina sinasa que está aquí en la vía convencional de la señalización de la insulina, estas sinasas van a fosforilar residuos de serina, ¿ok? El receptor de insulina, a fin de cuentas, tiene tanto tirosinas como serinas. Si se fosforilan las serinas, digamos que se activa de una forma adecuada, fisiológica, y se puede llevar a cabo la señalización de insulina de una forma normal. Pero si nosotros tenemos citocinas proinflamatorias, se activan sinasas que van a fosforilar a la serina. Y esta fosforilación de serina hace que este receptor de insulina se vuelva disfuncional y no continúa con sus efectos metabólicos ni, ni mitogénicos. Es por eso que la inflamación y la obesidad genera resistencia a la insulina, por esta fosforilación en residuos de serina, ¿va? También existen otros mecanismos por los cuales la obesidad puede contribuir a lo mismo. En general, cuando hay muchos ácidos grasos libres, que son liberados también por los adipocitos, estos ácidos grasos libres pueden depositarse de forma ectópica en células musculares, hepatocitos, células beta, como ya habíamos comentado, y esta acumulación ectópica de ácidos grasos libres genera, genera una mayor producción de moléculas derivadas de lípidos que son tóxicas, como el diacilglicerol. El diacilglicerol también puede activar a la proteína sinasa C y favorecer la fosforilación de serina, que vuelve inactiva o disfuncionar la señalización de la insulina. Otro de los efectos va a ser la disfunción mitocondrial. Cuando hay disfunción mitocondrial, hay mayor producción de especies reactivas de oxígeno, que también va ligado a lo mismo, producción o activación de proteína sinasa C, fosforilación de serinas
e inactivación de vía de señalización de la insulina. Y por lo tanto va a haber, como conclusión, resistencia a la insulina. También mencionar aquí que el tejido adiposo, sobre todo en personas obesas, cuando se liberan todas estas citocinas proinflamatorias van a hacer que se activen numerosas células del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Aquí vamos a tener la participación de macrófagos, de linfocitos, que todo esto en conjunto va a favorecer la inflamación, conllevándonos a la resistencia a la insulina. Igual si tienen alguna duda sobre esto, me gustaría que lo escribieran en los comentarios para tratarlas. ¿Va? Bien, ya que hablamos de la fisiopatología y terminamos de este apartado, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. En general, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en la mayoría de los casos, suelen cursar por cuadros asintomáticos en un inicio de la enfermedad. Pueden cursar por años sin padecer algún síntoma característico de diabetes. Cuando la hiperglucemia aumenta de forma gradual, es cuando hay un aumento en la probabilidad de desarrollar los síntomas clásicos de diabetes. En general, cuando un paciente tiene ya una enfermedad avanzada, es cuando se presentan los síntomas clásicos de diabetes, que son poliuria, polidipsia, visión borrosa, parestesias, fatiga e infrecuentemente pérdida de peso. Comúnmente también los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suelen presentar infecciones cutáneas crónicas, prurito generalizado, candidiasis vaginal y erupción plurítica en prepucio, alteraciones visuales y ya hay indicios de retinopatía diabética o cataratas, puede haber alteraciones visuales, dolores o infecciones del pie, todo esto ligado también a neuropatía diabética, ¿va? Otros efectos o consecuencias clínicas que vamos a observar sobre todo en resistencia a la insulina, va a ser en primer lugar, como ya vimos, un impacto en el metabolismo de glucosa, ¿va? Eso es por ende, va a haber hiperglucemia. Pero también podemos encontrar otros hallazgos clínicos, como puede ser la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es esto que ven aquí, ciertas zonas de hiperpigmentación, de papilomitosis y de hiperkeratosis, sobre todo ubicado en zonas como la nuca, el cuello, las axilas, las fosas antecubitales. Estos sitios va a ser característicos en que se encuentre la acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es producto también de la resistencia a la insulina. ¿Esto por qué? La insulina en altas concentraciones, como se suele desarrollar en la resistencia a la insulina, suele actuar también en receptores de melanina, ¿ok? La melanina, a fin de cuentas, puede actuar por la insulina. La insulina se puede ligar a receptores de melanina y esta unión hace que se produzca, puede actuar, perdón, en receptores de melanocitos y esta unión a estos receptores de melanocitos hace que se produzca mucha melanina. Y si hay mucha melanina, hay mucha hiperpigmentación, hiperkeratosis y lo que les comenté de la papilomitosis. Puede haber también pseudoacromegalia. A fin de cuentas, la insulina puede actuar también como factor de crecimiento y se puede ligar a un receptor que es el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. Este tipo de pacientes suelen presentar un crecimiento pues alterado, pueden tener un crecimiento muy alto y es precisamente porque la insulina pues tiene esta afinidad a este receptor de que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 normalmente se eleva tras la estimulación por la hormona de crecimiento, ¿sí? Pero en este caso, como la insulina y este factor de crecimiento similar tipo 1 tienen mucha similitud o si son muy parecidos, pues se puede ligar a este receptor y generar pseudoacromegalia. Sin embargo, aquí, a diferencia de la acromegalia, no vamos a encontrar niveles elevados de hormona de crecimiento. Y otro de los efectos que puede tener la resistencia a la insulina es el hiperandrogenismo, sobre todo en pacientes que sufren de síndrome de ovario poliquístico. La hiperinsulinemia puede actuar tanto en células de la teca interna como células de la granulosa y producir andrógenos
mismos que generen hiperandrogenismo y en algunos casos también hirsutismo, ¿va? Sin embargo, pues a lo menos estos dos fenómenos que aquí mencioné son poco frecuentes. El más frecuente en la resistencia a la insulina va a ser la acantosis nigricans y la clínica que ya les mencioné anteriormente de los síntomas clásicos de diabetes. Esto solo es para tenerlo en cuenta, que también fisiopatológicamente puede ocurrir. Finalmente tenemos las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Haremos un video exclusivo en donde expliquemos la fisiopatología de cada una de estas. Sin embargo, aquí a fin de tener la exposición un poquito más completa, mencionar también que existen complicaciones micro y macrovasculares. Las complicaciones microvasculares van a ser la retinopatía diabética, misma que se va a clasificar en proliferativa y no proliferativa, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Estos tres van a ser las complicaciones microvasculares. En las complicaciones macrovasculares va a ser la aterosclerosis y todas las complicaciones de esta, como puede ser el EBC, infarto cerebral, infarto cardíaco, infarto agudo al miocardio y en general placas ateroscleróticas en numerosos vasos. Finalmente, ya para terminar esta exposición, tenemos aquí un cuestionario en donde se observa pues una serie de preguntas que nos pueden ayudar a ver el riesgo de un paciente de desarrollar diabetes tipo 2. Este cuestionario toma en cuenta tanto la edad, el sexo o género, si hubo antecedentes de diabetes gestacional, si hay antecedentes familiares de diabetes, si hay comorbilidades como hipertensión arterial, si la persona es sedentaria y el peso corporal. En general se toman estos parámetros como puntos de referencia. Si hay 5 o más puntos positivos, el riesgo es elevado de padecer diabetes mellitus tipo 2 y a este tipo de personas se les tiene que hacer pruebas diagnósticas para, para confirmar el diagnóstico. Y lo importante aquí es que si una persona tiene prediabetes, es muy importante porque aquí la persona puede adecuar sus estilos de vida, su alimentación, empezar a hacer más ejercicio para fin de prevenir esta enfermedad. Entendamos que esta enfermedad es una enfermedad prevenible, que siempre y cuando nosotros decidamos cambiar nuestras actividades, nuestros estilos de vida, esta enfermedad puede detenerse en su progresión y afectar en menor proporción que una persona que no se cuida. En conclusión es eso. Muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal y compartir este video si les gustó. También me ayudarían mucho si me regalan un like en este video y si comparten el video con más personas. A fin de cuentas, me gustaría que toda esta información llegara a muchas personas para que les pueda ayudar en sus estudios o en general para tener mayor conocimiento de esta enfermedad que es bastante frecuente. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en preguntarme por los comentarios. Hasta la próxima.